Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que nos acompañen para seguir escudriñando la palabra, para conocer lo que el Señor tiene para este día en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, esas relaciones que tenemos con los demás. Siempre la palabra es de bendición para nuestras vidas. Y el día de hoy quiero comenzar dándoles el estudio o la porción semanal, que es la número 40 y se llama Balac, que inicia en Números 22, en el verso 2 hasta el capítulo del 2 al 25. Del Números 22, verso 2 al capítulo 25, verso 9, y Miqueas, capítulo 5, verso 6 hasta el capítulo 6 en su verso 8. Mateo 24 en los versos 11 y 24. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2 de los versos 21 y 22. En Judas en el capítulo 1, verso 11. Y Apocalipsis en capítulo 2 del 14 al 15. Y nuestra porción del día de hoy para estudiar, porque recuerden que nosotros aquí en la Escuela del Discipulado es verso a verso, nuestra porción es la siguiente, que es el estudio de hoy, es Éxodo en el capítulo 22 en sus versos 7 y 8, donde las palabras clave para el estudio de hoy son dinero o bienes, que viene escrito en la Nueva Traducción Viviente, o plata o alhajas, que así viene en la Reina Valera 1960. La siguiente palabra clave es vecino y bienes nuevamente. Y pues vamos a iniciar. Le doy la más cordial bienvenida a mis hermanos, a Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susana. Siempre es un placer estar aquí en este programa, esperando que la bendición venga, que los aprendizajes lleguen, encomendándonos al Espíritu Santo para estar estudiando en este momento en compañía con mis hermanos. Amén. Charlie, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da para poder venir a escudriñar su palabra y también enseñar lo que el Señor nos enseña a nosotros. Amén. ¿No? ¿Qué les parece si damos lectura a Éxodo 22 en sus versos 7 y 8 para entrar en contexto de esta investigación? Muy bien. En la versión Peshitta nos dice: si alguien entrega a su prójimo dinero u objetos para que los guarde, y estos son robados de la casa del hombre, el ladrón pagará el doble si se le encuentra. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el dueño de la casa comparecerá ante los jueces para determinar si él no ha extendido su mano a las pertenencias de su prójimo. Ok. Charlie, a ti esta porción me decías que te había llevado a dos mandamientos principales. Así ¿Cuáles es. son? Es el octavo mandamiento, que es no robarás, y el noveno mandamiento, que es no levantar falso testimonio, no mentir. Así es, ¿no? ¿Y algo más que te haya llevado de estos? Mira, sí, en el Antiguo Testamento nos confirma, nos afirma algo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos confirma. En Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Colosenses 3:9 al 10 nos dice: no mentirás los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestiéndose del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, aquí tenemos dos palabras: revestir. ¿Y la otra cuál era que dijiste? A mí me llamó la atención de lo que él dijo, el viejo hombre. El viejo hombre. Ok. Yo me di a la tarea de investigar lo que quiere decir plata o alhaja. La palabra plata viene de la palabra quispa y quiere decir moneda, una pieza de moneda de plata.
Vamos a entrar en contexto investigando los usos de la plata, porque tiene algo muy importante en la palabra, porque es mencionada continuamente la plata o el oro también. Pero aquí hay algo que es lo que nos va a marcar, que es toda la semana lo que nos ha estado marcando, que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, vamos por favor a Génesis 24:53, Lili, y tú, Charlie, ayúdame en Éxodo 3:22, por favor, para ver las referencias de alhaja. Génesis 24:53. Entonces el siervo, sacando objetos de oro, objetos de plata y ropa, se los entregó a Rebeca. También a sus hermanos y a su madre entregó presentes. Ok. Entonces está hablando que las alhajas y todo lo demás son presentes, ¿sí? Ok, vámonos a Éxodo 3:22. Dice, toda mujer israelita pedirá a su vecino, a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objeto de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Wow, o sea que recuperando lo que es de ellos, lo que era de ellos, ¿sí? Vamos a Éxodo 11:2, por favor, Lili. Y tú, Charlie, acompáñame a Proverbios 20:15, que es donde vamos a estar viendo lo que son las joyas. Dice que la joya viene de la palabra siptá y quiere decir ornamento, adorno, decoración, embellecimiento, obra de talla o grabado, la gema de un anillo. Entonces vamos a, para terminar lo que es la alhaja, en Éxodo 11:2, por favor, Lili. Sí. Éxodo 11:2. Sí, por favor. Por tanto, habla ante el pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Muy bien. Vámonos a joyas, Proverbios 20:15, por favor. Dice, las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Y vamos a Ezequiel 16:12, Lili, por favor. Dice que la joya, me fui a investigar lo que es el ornamento. Dice que el ornamento es un adorno, es un conjunto de cualidades morales de una persona. Y en su tercera definición son vestiduras sagradas y adornos del altar. Quiero que se queden grabadas estas tres definiciones, porque el Señor nos tiene un regalo a través de este verso y que los ha estado nombrando continuamente, en el hecho de que nosotros tenemos que vestirnos, ¿sí?, de lino fino, y de que Él nos da un regalo, una Así piedrita, y bueno, todo eso vamos a irlo estudiando, ¿no? Entonces, vamos a Proverbios 20, Ezequiel 16:12, por favor, Lili. Sí. Ezequiel, voy a leer desde el 16:11. Sí, por favor. Y el contexto justo es lo que tú estás diciendo. Habla del origen de Jerusalén y está hablando conforme va pasando los versículos, cómo va creciendo, cómo le va dando las vestiduras, cómo la lava en agua, la limpia en la sangre y la unge con aceite. E inmediatamente después viene el versículo que me pides y dice: te embellecí con atavíos, coloqué brazaletes en tus manos, un collar en tu cuello, berilo en tu frente, aretes en tus orejas y una corona esplendorosa en tu cabeza. Me da la impresión de cuando nos arreglamos para ir a una reunión, ¿no? Te bañas, luego te vistes y al final ya viene toda la parte del ornamento, que son esos pequeños accesorios que te hacen embellecer. Y fíjate que bueno que lo haces notorio, porque creo que aquí hay como una confusión en el hecho de que las mujeres no podemos arreglarnos, no podemos portar anillos de oro, collares, alhajas, porque entonces iríamos en contra del Señor. Y aquí en la palabra Él lo está diciendo. Él nos lo da, Él nos lo regala para que lo usemos. Él quiere que nosotros estemos bien. Y recuerden que siempre es primero en lo físico para poder nosotros entenderlo en lo espiritual, ¿no? Porque es muy profunda la palabra, ¿no?
Y muchas veces creen que ya estás pecando por ponerte aretes, que ya estás yendo en contra del Señor porque ya te pusiste una pulsera de oro, un anillo no sé, de cualquier piedra. Y también el Señor, quiero decirles que usó a mujeres y las vistió bien elegantes para sus propósitos. Entonces, no nos confundamos en el hecho de que el Señor prohíbe todo, cuando Él no lo da. Claro. Entonces sería como ir en contra, ¿no? Como si fuera contradictoria su palabra. Claro, y que la humildad no se refiere a lo que se ve desde afuera, sino a un corazón humilde y un corazón humillado ante el Señor. Y eso viene aquí en la definición que acabo de dar de ornamento, que es un conjunto de cualidades morales de una persona, que eso es en lo que se fija el Señor, ¿no? Vamos en el diccionario bíblico me di la tarea también de investigar lo que son los usos de la plata y son muy interesantes. Dice que es un elemento metálico blanco que es usado para propósitos ornamentales nuevamente y utilitarios. Tarsis fue una de las ciudades que tenía una fuente rica en plata. Vamos a Jeremías 10:9, por favor, Charlie. Y Ezequiel 27:12, Lili, por favor. Sí. Jeremías 10:9. Jeremías 10:9, por favor. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz, y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropa de púrpura y azul real, hechas por sastres expertos. Ok. Aquí vemos cómo el uso de la plata puede ser en las dos formas, ¿no? La plata fue usada para el tabernáculo, para el templo, donde se le pidió al pueblo juntar todas las joyas, alhajas, para entonces fundirlas y empezar a trabajar en las cosas que se necesitaban para el templo, el tabernáculo, ¿no? Y viene lo contrario, que es lo que leíste. Sí, de hecho, el profeta Jeremías habla continuamente de todo el pecado que ha traído o que cambiaron muchas cosas, ¿no? Usos y costumbres los israelitas, el pueblo de Israel, y de hecho lo platicábamos con mi hermana Isa, que por ejemplo Jeremías habla mucho de todas las cosas malas que empezó a hacer el pueblo de Israel, y lo más importante era que regresaran precisamente a esa senda antigua, y era más que nada el enfocarse en los mandamientos que Dios había dado al pueblo para no caer precisamente en todo esto, que el pueblo de Israel ya había caído en idolatría, ya estaba usando las cosas que Dios les había dado para cambiarlas, ¿no? Todo lo contrario, todo, ya lo hacía todo lo malo. En vez de hacer lo bueno y seguir con la voluntad de Dios, ya estaba haciendo la voluntad de hombre, ya no era de Dios, ¿no? Bueno, vamos a Ezequiel. Sí, 27:12. Nos sigue hablando de Tarsis y dice: Tarsis era tu lugar de comercio, por la abundancia de tu riqueza, con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Fíjense que cuánta riqueza. Sí. Y cómo se usó, ¿verdad? Dice que ocasionalmente a la plata se le halla en estado natural, casi puro. A veces se le encuentra mezclada con oro. Dice que después de ser extraída, vámonos a Job 28:1, por favor, Lili. Dice que se la purificaba de escorias en un horno. Vamos a Salmos 12:6. Y esto me recuerda cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cómo nosotros estamos siendo pulidos y pasados por fuego constantemente para quitar todas esas, como dice aquí, esa escoria que traemos, donde el Señor quiere que seamos plata pura, ¿no? Sí. A ver, vamos a Job 28:1, por favor. Sí, el título es El valor de la sabiduría, y nos dice, voy a leer hasta el 3, si me permites. Sí. Dice: porque la plata tiene su mina y hay un lugar para que se refine el oro. El hierro se extrae del suelo y de las piedras se funde el bronce. Él pone término a la oscuridad y conoce el fin de todo, la roca del abismo y la sombra de muerte.
¿Por qué te lo quise leer todo? Sí. En la parashá de la semana pasada, de la porción semanal pasada, estuvimos hablando de la serpiente de bronce. Entonces me quedé pensando mucho en por qué el bronce o por qué el Señor a través de la Biblia nos pone todos estos elementos físicos o elementos que son de la naturaleza y qué relación tiene. Entonces fíjate que el bronce, por ejemplo, tiene ciertas propiedades muy interesantes que tienen que ver con la sangre, que tienen que ver con también con purificación, ¿no? Y la plata también. Entonces, seguramente a través de este estudio nos va a ir llevando acerca de cuáles son las propiedades de la plata, o lo que nos estás diciendo, sí, que tiene que ver sobre todo con el Señor Jesucristo. Amén. Porque a mí lo que me llama la atención es cómo somos un todo, o sea, todo está tan interconectado, tan perfecto, que simplemente las cosas que fueron sucediendo o lo que la Biblia nos está mostrando es sombra, aparte de que del Mesías, pero es sombra de toda esa unión o ese ejad, eso que vamos a poder percibir o entender en la eternidad. Todo está relacionado, entonces me impacta profundamente. Vamos a un corte, ¿les parece? Sí, y claro. Vamos a continuar con este estudio tan interesante y maravilloso que el Señor pone en la mesa. Y regresamos con este estudio sobre la plata. Nos quedamos en la lectura de Salmos 12:6, por favor, Charlie. Sí, por favor. Salmo 12:6. Vienen otras referencias que por el tiempo ya saben que no podemos mencionarlas todas. Las voy a mencionar y ya la estudian en casa. Proverbios 17:3, Proverbios 25:4 y Ezequiel 22:22. Pero ahorita nos va a leer Salmos 12:6. Así es. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purifica 7 veces. Y vamos a leer Éxodo 26:19, donde dice que estos materiales preciosos fueron usados para el tabernáculo. Éxodo 26:19, por favor. 19. Dice, desde el 18 dice, harás las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. Harás 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas, 2 bases en la parte inferior de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. Lili, tú tenías un comentario sobre lo que estábamos hablando del bronce. Del bronce. A ver, dinos. Sí, es que hace un momento no lo dije con tanta claridad, ya estábamos por ir al corte. Sí. Entonces, bueno, estábamos hablando de la porción pasada en donde se habla de la serpiente de bronce, que está en Números 21. Números 21. Sí. Y entonces yo me preguntaba, porque esta es una tipificación también de lo que iba a venir de la crucifixión de Jesús. Entonces, al pueblo que estaba murmurando y que estaba cansado del viaje, en la ira del Señor envió serpientes para que los picaran. Y entonces, cuando eran lastimados por las serpientes, ellos podían ver esa cruz con la serpiente de bronce y dice ahí, si la miraban, vivían. Entonces yo me estaba preguntando por qué el bronce, ¿no? En un estudio que tuvimos ayer con unas hermanas y estuvimos investigando juntos. Y entonces el bronce es una aleación del cobre y el estaño y está en los tejidos del cuerpo, ayuda a la asimilación del hierro. Lo que me llamó mucho la atención es que es un antiséptico y un desinfectante, porque en ese momento estábamos hablando de la contaminación. Sí. Y es un catalizador para la formación de hemoglobina. Y también está implicada en los huesos y en la piel y en el cabello. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en relación a lo que tú estás hablando de la plata, el cuerpo, nuestro cuerpo, aunque sean cantidades muy pequeñas, tiene oro y plata. Así es. Y hay varios elementos de las células
que también encontramos en el macro de la naturaleza. Entonces, si aquí en Éxodo nos está hablando del tabernáculo y hoy espiritualmente sabemos que nosotros somos el tabernáculo, es cuando todo está interconectado y todos los elementos que Dios permitió en la naturaleza para que nosotros pudiéramos observarlos, es solamente un reflejo o ejemplos de todo lo que también está en nosotros y de lo que tenemos que ir encontrando como fusionar, entender, comprender a nivel corporal, a nivel almático y a nivel espiritual, siempre empezando por el espíritu. Así es. Amén. Dice que también la plata se usó en la construcción del templo de Salomón. Estas referencias son segundo libro de Crónicas 2, 7 y 14 y capítulo 9 en su verso 24. Eso se los dejo de tarea. Tienen que hacer algo de tarea en su casa. No todos se los podemos dar. Dice que como los judíos no usaron monedas hasta después del exilio, la plata sirvió como una medida de peso y un medio de intercambio desde los días de Abraham. Esto viene en Génesis 20:16, Génesis 37:28, Génesis 45:22, Éxodo 21:32, Zacarías 11 en sus versos 12 y 13. Más tarea todavía. Dice que con la plata se hacían las joyas y esto viene en Génesis 24:53. ¿Me ayuda, Charlie? Y tú, Lili, en Cantares 1:11. Se hacen objetos para la casa, se hacen las coronas y lo que decía Charlie en uno de los versos que leyó, los ídolos. Pero vamos a leer Génesis 24:53 para confirmar lo que estamos diciendo. 24:53, por favor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Bueno, ahí está el ejemplo de Rebeca, que el Señor permitió que ella se vistiera con joyas, porque tenía un propósito, ¿sí? Si el Señor no estuviera, ¿cómo se dice?, de acuerdo con que usemos joyas o usemos, no sé, nos vistamos bonito, usemos zapatitos bonitos, no sé, dice la palabra que todo lo que sea muy ostentoso, o sea, que ya rebase, entonces es lo que al Señor no le agrada. Lo que rebase, por ejemplo, que sea muy llamativo en el sentido escandaloso. Y no está hablando de las joyas físicamente, está hablando de nuestro comportamiento. Eso es lo que reflejan las joyas. Todo lo que estamos hablando aquí es nuestro carácter, nuestra conducta. Y eso es lo que quiero que vayan relacionando, ¿sí? No es malo traer un reloj que te haya costado lo que haya sido, porque el Señor al final nos da dinero para que nosotros compremos. La cosa es cómo estás usándolo. ¿Estás presumiéndolo? Mira, me compré este. ¿Y sabes cuánto me costó? ¿Sí? Y eso es reflejo de nuestro carácter. Eso es a lo que se refiere esta porción. Sí. Mande. ¿Me permites leer? Sí. Cuando empecé a leer el versículo de Éxodo, obviamente habla de una persona que roba, ¿no? Que hurta. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Que sería una persona honesta, honrado e íntegro. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Salmos 15 del 1 al 5, nos dice: Señor, ¿quién puede adorar a tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Contesta: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar interés y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Ahora, ese es un premio.
¿no? Ese es un premio, vivir en integridad con Dios, ¿no? Lo que Dios nos enseña. Algo también que me enseñó mucho fue de que siempre hablamos de la ley. Y hay una parte, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra con nosotros, nos enseña también Pablo de que por la ley los judíos iban a ser juzgados. Entonces nosotros en su momento, como gentiles, si no teníamos la ley, ¿cómo íbamos a ser juzgados? ¿O cómo íbamos a conocer ello? Fíjate que Romanos 2, del 12 al 15 nos dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tenían la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no hace hacer justo ante Dios. El obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos, aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, al obedecer, aunque nunca la hayan oído, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos a los que acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Eso es lo que nos enseña Romanos 12:15. Ahora, Salmos nos dice que tenemos que hacer, practicar la justicia, ser sinceros con nosotros mismos, no perjudicar al amigo o a un vecino, honrar a Dios, despreciar al que Dios desprecia, prestar dinero al que lo necesita, no aceptar sobornos de ningún tipo. Fíjate, Charlie, que ahorita que estás tocando lo del vecino y todo lo que conlleva eso, de no hacerle daño, me di también a la tarea de investigar la palabra vecino y me mandó a 3 significados, pero con la misma palabra, que es rea. Y las 3 son en hebreo. Dice la primera, es en el Strong, es la palabra 7452, la 53 y la 54. Dice que la 52, rea, dice que se refiere a gritaba, gritas, quizás gritando, rugido. Y sí me gustaría que lo leyéramos para ir comprendiendo de qué se refiere lo que es un vecino. Vamos a Éxodo 32:17, por favor, Charlie. Y tú, Lili, Job 36:33. Y la siguiente referencia es Miqueas 4:9. Éxodo 32:17, por favor. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: parece que hay gente en el campamento. Ok. Job 36:33 nos habla de la magnificencia de Dios, y lo voy a leer desde el 32. Dice: con las manos cubrirá la luz y saldrá a ellos para que se encuentren con él. Él mostrará a sus amigos, que aquí podría ser vecinos, ¿no? Su riqueza, y también a los inicuos. Wow. Ahí está el rugido, que es la definición de rugido. Se mostrará su magnificencia. Bueno, la siguiente referencia, ustedes la estudian en casa, Miqueas 4:9. Vámonos a la palabra 7453, que habla de prójimo, compañero, amigo. ¿Me acompañas en Proverbios 24:28, por favor? Y tú, Lili, vete adelantando a Salmos 139:2, por favor, porque es la siguiente definición. 24:28. Prójimo, compañero, amigo. Eso es lo que quiere decir un vecino, o la palabra vecino. No testifiques contra tus vecinos sin motivo, no mientas cuando hables de ellos. Ok. Y vámonos. ¿Sí se fijan que está hablando de lo que tú habías hecho referencia? De nuestra actitud, de honestidad, de verdad, de justicia. Ok, vamos a Salmos 139:2, que es pensamientos, propósito, objetivo. Sí, dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lo alto conoces mis pensamientos. Nos está hablando de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que puede saberlo todo. Cuán preciosas han sido para mí tus misericordias, oh Dios.
cuán grande es la suma de ellas. Amén. Amén. Fíjate que Vale. algo que también nos enseña es en la historia de Job, en el capítulo 2, es si me permiten leer, Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre que renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida, así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro de que maldecirá su propia cara. Muy bien, haz lo que él quiera, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Habla de la integridad de las personas, ¿no? Y sabes que has dicho ahí algo, bueno, el versículo nos marca una parte clave que también tiene que ver con nuestro estudio de la semana, que es piel por piel. Y no hay que perder de vista que justamente Éxodo 22 estamos hablando de las leyes de restitución y de restauración. Entonces, básicamente, yo no lo había entendido hasta ahora que estamos escudriñando verso por verso, que Éxodo es también juicio. Entonces nos está llevando, por ejemplo, a Apocalipsis 12, en donde habla del calumniador y del engañador. Entonces nos está dando muestras digamos, en la ley de cómo va a pagar el que prende fuego, que lo vimos la semana pasada, el que hurta, el que engaña. Así es. Y todo eso se va a hacer ante el juez, nuestro Dios. Vamos a leer, por favor, Proverbios 27:14, que es un proverbio que a mí me llamó muchísimo la atención y que me gustaría que lo estuviéramos escudriñando aquí en la escuela. Pero vamos a un corte comercial y regresamos. Y regresamos con este programa tan interesante que nos está enseñando el Señor. Bueno, quedamos que íbamos a leer Proverbios 27:14 porque estamos escudriñando lo que es la palabra vecino, ¿sí? Entonces, si lo lees, Lili, por favor. ¿Proverbios? 27. Perdón, me quedé en Lo Salmos. tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. Okay. Proverbios 27:14, por favor. Un saludo alegre y en voz alta temprano de la mañana será considerado una maldición. ¿Tú le entiendes ahí? Así a simple leída, hacia la primera. No, ¿verdad? No. Yo también estaba muy, decía yo, ¿cómo? Y gracias a que tenemos aquí compañeros estudiosos y profesionales, una de mis compañeras, Isabel, fue la que me ayudó para poder entender este proverbio, porque recuerden que todos estudiamos aquí, todos. No hay ninguno que se salve no estudiar. Pero vamos a empezar. Vámonos a la referencia del segundo libro de Samuel, 15, del 2 al 4. Segundo libro de Samuel 15, Del 2 al 4, dice: Absalón se levantaba temprano y se ponía de pie a un costado del palacio, y todo aquel que tenía un pleito para presentar a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba ante él y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo procede de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: he aquí que yo considero que tus causas son buenas y justas, pero no tienes quien te atienda de parte del rey. Luego Absalón añadía: ¿quién me pusiera por juez en el país para que acudiera ante mí todo hombre que tuviera un pleito o litigio, y yo le impartiría justicia? Recordemos que Absalón es hijo de David y David es el rey, ¿sí? No sé a quién les recuerda esa pequeña historia del hijo contra el padre, ¿sí? Está en Ezequiel 28, del 12 al 19, cuando lo llama. Ezequiel 28. Ajá, del 12 al 19. Lo voy a parafrasear porque es largo, sí. Pero habla de un modelo perfecto, lleno de sabiduría, incluso habla también de atavíos, de perlas, de cristal, pero que se encontró iniquidad en él, porque enalteció su corazón a causa de su hermosura y de su sabiduría, y corrompió
todo lo que lo corrompió junto con su hermosura, todo lo que había alrededor. Ok, vamos ahora, váyanse grabando lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al final vamos a cerrar con esto. Isaías 14:12 y Números, Lili, 21, del 4 al 9. Son las dos referencias que tenemos para este verso que estamos estudiando. Okay, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Gracias. Y Números 21, del verso 4 al 9, por favor. Es un poco largo, pero nuevamente nos está hablando de la serpiente feroz de bronce en el asta. Okay. Entonces nos dice, por ejemplo, pregunta el pueblo, ¿por qué hicieron que subiéramos de Egipto para morir en el desierto? Uh-huh. Y entonces vino el pueblo ante Moisés y le dijeron, hemos pecado, pues hemos murmurado contra Yahweh y también contra ti. Intercede ante Yahweh para que aleje las serpientes de nosotros. Y entonces Yahweh le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un asta. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es un resumen de él. Ok, recuerden que en el huerto del Edén, la serpiente personifica a Satanás, ¿sí? En lo malo, en todo lo que nos corrompe. Y acá en la serpiente de bronce nos habla de que el Señor mismo, ¿sí? Se hizo serpiente, semejante a serpiente, ¿para qué? Porque no podía curar si no era con el mismo antídoto. Exactamente. Es como cuando te pica un alacrán, lo que te ponen es el alacrín, que es el mismo veneno. Ajá. Entonces se tenía que hacer serpiente para poder salvar a la humanidad. Quiero volver a leer el Proverbios 27:14, que es lo que estamos escudriñando para ver si ahora sí nos quedó claro. Saludar al amigo a gritos y de madrugada es para él lo mismo que insultarlo. ¿Qué entendieron de todas las referencias que hemos estado viendo aquí? Dice el Señor que no le gusta ni el enojo, ni la murmuración. Estamos hablando de murmuración, de que le quieren quitar el lugar. Eso sería el deseo de quitarle a otro lo que tiene. Estabas hablando de robo y de mentir. Entonces, Absalón representa todo eso. Representa la envidia, representa la hipocresía, representa el deseo de tener lo que el otro tiene, que era su propio padre, ¿sí? Entonces dice que en la madrugada no hagas esas cosas, o sea... Es Proverbios 27:14. 27:14. ¿Te puedo leer mi versión? Sí, por favor. Dice, el que con lisonjas bendice en alta voz a su amigo, ajá, no es diferente de aquel que lo maldice. Habla de hipocresía. De hipocresía. Uh-huh. Es lo que yo no entendía de verdad. Yo decía, pero ¿por qué ¿por qué dice que lo insulta si lo está saludando, no? Y le decía, otra vez, explícame. Y otra vez le decía a Isa. Y ya Isa me dio esa ayuda para yo poder comprender que habla de esto, de la hipocresía. Es decir, no vengas con tu hermano, ay, Charlie, qué bien estás, te felicito. Y por atrás, ay, Lili, es que Charlie, no sabes. Eso es lo que se está refiriendo este proverbio. Y así nos llama a todos. Esas son las joyas. Las joyas son lo que nosotros reflejamos. Lo que el Señor quiere que se pula, que seamos plata pura, plata fina, el oro. Porque tú decías, Lili, que lleva un proceso. ¿Cómo dijiste? ¿Era primero? Que nos habla la Biblia primero del bronce. Bueno, en este caso pensé en ese momento en el Números 21 que está hablando de la serpiente de bronce. Ajá. ¿Por qué bronce? Ajá. Y después en el tabernáculo nos habla de plata, nos habla de oro. Y luego de oro. ¿Sí? Entonces estos metales tienen diferentes propiedades y tienen diferentes niveles de pureza. Entonces nosotros somos pasados por el fuego para irnos puliendo e ir quitando todo aquello que nos contamina y que no nos deja estar a la mesa para poder servir en el tabernáculo. O sea, en el tabernáculo había puras cosas de plata y oro. Y así nosotros somos llamados para estar en la mesa con el Señor. Entonces, si no estamos cernidos y no estamos pasados por fuego y empezamos a quitarnos esas impurezas y que el Señor también nos limpia,
¿sí? De una manera tan profunda, porque nos lleva a una prueba tras otra, ¿no? Y a quebrantamiento. Entonces dice que hay que dar gracias por todo lo que viene a tu vida. Así es. Todo es para bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a madurez. Y entonces nos está quitando todas esas impurezas y partículas que no nos hacen estar dignos delante de la presencia del Señor, ¿sí? Yo también investigué, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Lo de los bienes, fíjate, y bienes es bondad, bienes, bueno, belleza, alegría y bienestar. Esos son los bienes, Qué parecido, ¿no?, a los frutos del Espíritu. Ok. Y luego dice en otra dice que son cosas buenas. Y otra vez repite, bondad. Y es lo que tú estabas hablando, ¿no? Dice que son bienes como propiedad, es justicia, belleza, y habla del cuello de la novilla. Eso me llamó mucho la atención porque en esta semana también estuvimos viendo la vaquilla roja. Y aquí habla del cuello de la novilla, y sí me gustaría que lo leyéramos, Oseas 10:11, por favor, porque me llamó muchísimo la atención, porque recordemos que en esta porción semanal decíamos que la vaquilla, ¿quién era? ¿Quién representa la vaquilla, Charlie? La vaquilla roja, a Cristo. A Cristo mismo, ¿no? Y dice, del cuello de la... No, la vaquilla representa a Cristo, sí, pero es la iglesia. Okay. Es la iglesia, ¿sí? Es Oseas 10:11, por favor. Oseas 10:11 nos dice, Efraín es una novilla domesticada que ama el trillar, pero yo pasé sobre su cuello. Montaré a Efraín, Judá trillará y Jacob despojará. Me refiere al estudio que tuvimos del buey y el toro, de cuando había sido castrado, estaba listo para trillar. Y aquí habla de domesticar y de trillar. Entonces, a la que ya ha sido sometida, ¿no?, a la autoridad de Cristo, y entonces habla del que pasa sobre su cuello. O así lo estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Tú, Charlie? Bueno. A ver, dime. Si estamos hablando, por ejemplo, de las actitudes o del comportamiento de las personas, si hablamos de la integridad, también hablamos de lo que es la sinceridad. Cuando en Éxodo nos habla de no mentir, ¿sí?, a nosotros la palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro 2:22 que Cristo fue un ejemplo de la sinceridad. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Isaías 53:9 nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Tito 2:7 le dice a los ministros de Dios deben de ser ejemplos de sinceridad, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad sincera. Ahora, nuestra fe, en la primera carta de Timoteo 1:5 dice, el propósito de nuestra instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Esto nos lleva a tener una mayordomía con Dios en la fe, ¿no? Así es. Entonces, aquí me llama también mucho la atención porque también hay exhortación en cuanto a la sinceridad. Salmos 34:13 nos dice, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Primera de Corintios 5:8, por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de la perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Creo que aquí en Efraín, que estás hablando de la vaquilla y nos está hablando de la iglesia. Sí. La palabra Efraín significa fecundo y la palabra Judá
significa, ahora te digo, Judá significa celebrado, alabado, y Jacob significa suplantador. Entonces, si lo leemos así, Efraín o la fecunda, el fecundo, es una novilla domesticada que ama el trillar, pero yo pasé sobre su cuello. Montaré, lo fecundo, Judá, que dijimos que es el celebrado, el alabado, trillará, y el suplantador despojará. Que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, de que el ladrón viene, roba, y el Señor es el que restituye, ¿sí? Que es este éxodo. Y estamos hablando de un vecino que es la iglesia, que es el pueblo. El pueblo. No nada más es mi prójimo que está a un lado. No, porque si al final del día nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo no nos vamos a estar metiendo el pie, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Las joyas que el Señor nos entrega, porque aquí dice bondad de Dios, y quiero que vayan en otorgar cosas buenas. Vamos a Nehemías 9:25, por favor. Susi, ¿me permitirías leer, ahorita que estás hablando de bondad, leer ahí mismo el siguiente versículo? Porque nos está hablando de la corrupción de Israel. Y entonces después de Oseas 10:11, el 10:12 nos dice: siembren justicia para ustedes y cosechen boca de bondad. Enciendan para ustedes lámpara, porque es el tiempo de buscar a Yahweh, hasta que Él venga a manifestarles su justicia. Wow. Sí. Nehemías 9:25 habla de la bondad de Dios en otorgar cosas buenas. Nehemías 9:25. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñados y olivares, además de frutales en abundancia, de modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Quiero leer Isaías 63:7. Isaías 63:7, que habla de la salvación, es la bondad de Dios en la salvación de su pueblo. Y dice: hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Sí, está hablando de la iglesia. Almacenado para sus santos. Vamos a Salmo 31:20 y así vamos a concluir el estudio de hoy. La semana que entra estaremos viendo la plata como redención del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio que es el que nos limpia de todas estas impurezas, y lo estaremos estudiando la próxima semana. Vamos entonces a Salmo 31:20, por favor. Nos dice: del tumulto de los hombres ocúltalos en la protección de tu presencia, de la contienda ocúltalos bajo tu sombra. Nos está hablando de la acción de gracias por haber sido rescatados del Seol. El Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, muchas promesas, pero como leímos anteriormente, tenemos que buscarlo, y la manera de buscarlo es siguiendo sus mandamientos y siguiendo su palabra. Así es. Charlie. Fíjate que cuando empecé a estudiar esta parte, igual el Señor, el estudio pasado se habló también de los falsos profetas, ¿no? De cómo entran y engañan a las personas dentro de una iglesia. Entonces, Pablo en Filipenses 1:16 nos dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia, o sea, el Evangelio. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta
no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Ahí está muy claro, lo deja muy claro, y también les dejo de tarea que lean el Salmo 25:7 y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, Charlie, que Dios los bendiga y que los siga llenando de su espíritu.